Bueno, nuestro Señor Jesucristo, hay un versículo que dice, a lo suyo vino, ¿sí? Y ese es un ejemplo para nosotros. ¿Me entiendes? O sea, ¿a qué viniste tú? ¿A qué viniste? A lo tuyo. Es a lo suyo vino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros descubrir? Eso. ¿Qué es lo que era suyo? Porque para entrar al detalle de qué es lo que era lo suyo, habría que explicar muy largo. Pero el asunto es que él vino a lo suyo. Haz lo tuyo. Y lo hizo. Por tanto, ustedes y nosotros, seguidores de Jesucristo, tenemos que seguir el mismo modelo. ¿Qué es lo tuyo? A lo tuyo tienes que venir. ¿Y qué es lo que es eso? Propósito. Porque lo que pudiésemos, porque me dicen ya, y hazme un estudio de lo que es lo suyo de Cristo. No puedo explicarte. No te lo puedo recibir, pero simplemente quedémonos con que Jesucristo vino a lo suyo. Usted ha venido también a lo suyo. Entonces, ¿qué es lo tuyo? Descúbrelo. Descúbrelo, ¿por qué? Porque Jesucristo dio su vida por lo suyo. Él se la jugó por lo suyo. Él se sacrificó por lo suyo. Entonces tú que eres seguidor de Jesucristo tienes que sacrificarte, dar la vida por lo que, por lo tuyo. Entonces aquí yo no estoy hablando de cumplir horarios. Yo no estoy aquí con cumplir compromisos. No, sí, no, estoy hablando de qué? De propósito, de lo tuyo. O sea, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Por eso es que vamos a suponer de que alguien no tenía que venir a la reunión de hoy porque no es considera que lo de hoy no es lo de él. Yo no me ofendo. Digo, no, quizás no es lo de él. Quizás no necesita que yo le enseñe. Quizás, quizás está, y yo no me ofendo. Como yo le decía, yo me ofendería que el oído no escuche. Yo me ofendería y me tengo que ofender de que tú no cumplas tu propósito. Entonces, si tu propósito dice, es la oración, entonces, ¿qué tiene qué es lo tuyo, por decir el ejemplo? Orar. ¿Estás orando? No. ¡Ah! Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haz lo tuyo. ¿Estamos claros con eso? Y hasta el último día de nuestra vida, seamos jovencitos o seamos más viejitos, tienes que hacer lo tuyo. ¿Están de acuerdo con eso? Haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Hay videos así. ¿Has visto eso? Haz lo tuyo y se ponen a bailar y es lo de ellos, ¿no? Un movimiento raro, simpático y es lo tuyo. Bueno, para ellos lo tuyo es eso. No, sí, yo sé eso. De que, a ver, y yo lo he predicado. Interesante, yo ya sé, pero me voy a desarrollar un poquito. Hay acciones que son de vida. O sea, un cristiano que no ora en lo absoluto es un finao, ¿o no? Un finao. O sea, no, yo soy, y como lo mío no es orar, yo no oro nada. Ya tú tienes tus días contados espiritualmente. Pero entonces todos en un plan básico tenemos que orar. Pero yo cuando estoy hablando de haz lo tuyo y que lo tuyo es la oración, es otra connotación. Y anoten lo que está en la oración. Pablo, una de las cosas que era lo de él, era la oración. ¿Por qué? Te lo explico. Porque cuando uno es experto, porque si tú dices lo mío es la oración, tú tienes que ser experto en la oración, ¿ok? Y ahí donde vemos que el apóstol Pablo utiliza una serie de sinónimos y palabras familiares para describir su acción. Oye, yo tengo que orar en lengua, si quiero oro en lengua, oro en el idioma que usted entienda. Yo también ruego, yo también. Una serie, yo la otra vez creo que conté como más o menos 10 términos que el apóstol hablaba respecto de lo que él hacía con lo que macro uno dice oración. Y cómo Pablo llegó a esa precisión del lenguaje, ¿sabe? De gemir y de tanto otro, de gemido indecible, etcétera, que él escribía, es porque la oración era parte esencial de lo de él. Entonces, Pablo era un hombre de oración.
Estando en la cárcel, estando de camino, estando de viaje, era no, lo mío, parte de lo mío, porque también yo le hablaba de que tú no solamente puedes tener un solo verbo prioritario, pero para ordenarnos, para desafiarnos, haz algo con excelencia. Pero después cuando haces ese algo con excelencia, el Señor te dice, ¿y podrá ser que tú puedas hacer una segunda acción con excelencia sin sacrificar lo primero? Sí. Entonces, ya, entonces voy a ser excelente en una cosa y después voy a ser excelente en dos cosas. Pero no puede ser, y eso es lo que estamos yendo con este tema de enfocarnos, es no tratar de ser maestros chasquilla dentro del reino de Dios. Y que nos pasó. Y nos pasó quizá un poquito, por eso empezamos un poquito más tarde hoy día, porque estamos sobrepasados nuestros límites. Daniel Gallillo está sobrepasado. No se rían, estamos hablando de verdad. Yo también estoy sobrepasado. Estamos hablando de acciones, hermana. Yo diciendo tu risa. Es no sobrepesado, es sobrepasado. Pasa, oye, ustedes que son pillos. Yo lo estoy diciendo simplemente porque se rieron. Ya, yo también. ¿Por qué? Porque no teníamos, mire, la idea era proyectar en este momento. Y no pudimos proyectar porque no teníamos el computador para eso, para esa función. Entonces faltó el de audiovisual que estuviera ahí y estuviese encargado de eso. La Catita que tuvo que viajar no pudo estar con nosotros. ¿Por qué? Porque ella cumplía esa función. Quizás nos faltó un poco, quizás una ayuda. Oye, ¿quién puede tener un computador que lo traiga y que haga esa función? Quizás nos faltó un poquito más de personalidad. Pero esto es un ejemplo práctico, y quizás por eso lo hicimos adrede, de que a veces uno quiere cumplir y hacer las cosas con excelencia, pero a veces las fuerzas y el tiempo no te da. Sí, ya venga para acá. Venga para que todos la conozcan. Fabiola. Buenos días. Quiero compartirles algo que me pasó anoche. Nosotros venimos a aprender a capacitarnos. Se supone que por la noche nosotros después deberíamos tener un tiempo con el Señor para preguntarle si es verdad lo que este hombre contó, está diciendo, si el Señor nos afirma o no. Claramente nosotros tenemos que pesarlo todo. Y en su infinita misericordia, anoche conversando con el Señor, preguntándole, porque yo lo encontré muy bueno, muy entretenido, herramientas nuevas, pero el Señor me cambió el verbo, po. Ya, ¿cuál es tu verbo? ¿Cuál es tu verbo? Me cambió el verbo porque yo ayer hablaba con respecto a hacer a trabajar en el servicio, en la oración, pero el Señor anoche me dijo que no, que Él ya me había enseñado y me había impartido, todavía no te lo digo, que Él me había enseñado este último tiempo, me había llevado a la práctica primero. Y ese verbo es amar y me da la explicación. Y yo quiero compartírselo a ustedes en esta mañana. El amar, ¿qué significa? El Señor me dice, te enseñé a amar como yo amo, sin reproches, en sufrimiento, en silencio, soportándolo todo, esperando lo mejor de mí, sin justificar y sin enjuiciar a nadie. Yo te enseñé desde un tiempo en esta parte a amar verdaderamente como amo yo, sin esperar las recompensas que tú quieres, sino las que yo tengo para ti. Me habló de mi proceso personal que vivió este último tiempo antes que mi esposo partiera. Entonces yo le digo, ¿cómo lo aplico yo hoy día? Ama a tus hermanos, no juzgues, no critiques, no levantes palabras en contra de ellos. Sirve con amor, con respeto. Sírveme a mí, no a las personas. Trabaja incondicionalmente, aprende a amar como amo yo. Si vas a aprender, aprende bien. Así que quiero decirles que voy a perfeccionarme en el amor. Voy a empezar a trabajar y voy a continuar en el amor. Así que no se sorprendan porque el Señor encima me hace saber parte de mis dones, justamente lo que nos enseñaba ayer el profesor. Y uno de mis dones es abrazar, es besar, es contener. Así que no se sorprenda si me pongo más besucona, si soy más de abrazar de piel, porque voy a perfeccionar lo que el Señor hizo en mí. Eso quería compartírselo en la mañana. Bien, sacó aplauso porque quieren ser amados, está bien.
Ahora, el verbo, y sale, creo que sale en el 5 lenguaje del amor, de que el verbo amar necesita estar complementado con. ¿Por qué? Porque uno dice, ya, o sea, si yo digo correr, usted ya sabe qué es lo que es correr. Si digo mi verbo hablar, usted ya sabe lo que es hablar, pero el verbo amar, entonces en el caso del verbo amar, tiene que tener un complemento de precisión, de acciones que. Y parte de ese complemento son los 5 lenguajes del amor, que sirven como para ilustrar, ya, amar, pero ¿cómo me imagino el amor? Bueno, hay 5 maneras básicas de poder imaginarse el amor. ¿Sí? Bien. Entonces estamos hablando de que Jesucristo vino a lo suyo a cumplir su propósito. Entonces, ¿tú a qué viniste? A lo tuyo. ¿Y lo tuyo vale la pena sacrificio? ¿Lo tuyo vale la pena prioridades? ¿Lo tuyo vale la pena invertir? ¿Vale la pena sacrificio? ¿Por qué? Porque es lo tuyo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, Dios nos ayude a crecer en eso. ¿Sí? Ahora, yendo al tema de lo apostólico para cerrar, quiero señalar lo siguiente. Yo les hablaba el día de ayer planteándolo como pregunta de que ¿será que los apóstoles de hoy en día tienen que ser exactamente como los del primer siglo o debiera haber alguna diferencia? ¿Y cómo ser bíblico respecto de eso? Lo cierto es lo siguiente, de que los apóstoles, porque yo una de las asuntos que yo me preguntaba era si la doctrina de los apóstoles es la misma doctrina que Jesucristo. Porque usted escucha la frase, lee la frase, la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de Cristo será lo mismo o no será lo mismo. Lo que nosotros encontramos es que hay una diferencia centimétrica de centímetros entre lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo enseñó y lo que los apóstoles contradijeron a Jesucristo. O sea, no estoy hablando de un asunto de que lo mejoraron o que hubo un sentido de progreso, sino que simplemente los apóstoles contradijeron a Jesucristo. Punto. Así. No, es que, y no es que problema de traducciones, no problema de manuscritos, que podríamos echar, no, aquí el diablo puso, no, es que simplemente Jesucristo dijo A y los apóstoles hicieron B. Sí, no, punto. Pero lo grave del asunto es que si bien la diferencia entre Jesucristo y los apóstoles se mide en centímetros, la diferencia entre lo que es Jesucristo y el apóstol de hoy es de kilómetros. Es mucho más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la advertencia de que sí, es cierto, podemos progresar, pero el progreso nunca tiene que ir en contra de lo que Jesucristo enseñó, su biografía y su identidad. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cómo demostrarlo bíblicamente de una manera sucinta? Es lo siguiente. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado, pero lo menciono. La desobediencia de Pablo sin arrepentimiento. O sea, no estoy hablando de Saulo de Tarso. Estoy hablando de quién? Del apóstol Pablo que desobedeció y no se arrepintió. Eso es grave. Claro. ¿Por qué? Porque si uno se equivoca, todos podemos equivocarnos, pero y te cambia la forma de pensar. Bueno, el apóstol Pablo no pasó aquello. Primera de Corintios capítulo 9, 14, dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sí? Y ahí está todo el contexto que se estaba refiriendo a sí mismo y que Pablo decidió ir en contra no de una sugerencia de Jesucristo, sino en contra de algo que Jesucristo mandó. Jesucristo mandó ¿qué cosa? Que no trabajaran. ¿Se acuerdan? No lleves dinero. Fue una orden. Pablo sabía de esa orden, pero Pablo dijo, yo tengo una mejor idea que Dios. ¿Qué cosa? Voy a trabajar haciendo tienda. Pero el problema es que, ¿qué estaba haciendo en ellos?
desobedeciendo a Cristo. Punto. Con los graves consecuencias que trajo esa desobediencia. El cuestionamiento a su apostolado. Y no se arrepintió. Continuó en la suya. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos y gente tan noble, tan querida, tan amada y tan admirable como Pablo, a veces nos creemos tener el derecho de contradecir a Cristo y de tener ideas mejores que Cristo. Porque él fue de buenas intenciones. ¿Pero qué dice? Así también ordenó, sugirió el Señor. Y más encima pone Señor. Lo ordenó el Señor y Pablo dijo, no, yo no lo hago. Yo no lo hago. Entonces, esa actitud del apóstol Pablo, multiplíquela por 100. Y es la que está lamentablemente imperando hoy en día. Ahora, ¿por qué señalo esto? Lo señalo porque tenemos que anhelar volver a los patrones bíblicos del apostolado. La otra respuesta es, los apóstoles no existen. No, es que entonces no existen los apóstoles. No, sino que se trata de la redención, la restauración, de volver a por lo menos ser los apóstoles como eran del primer siglo. Y corregir tantos excesos que se dan. Me contaba el Pedro, que me acordaba harto de él, decía, ¿y qué te ha dado pena en África? ¿Sabes lo que me ha dado pena? Es que él ha estado perdido. Pedro ha estado, ya no está, pero va a volver, perdido en lugares de África donde ni siquiera las capitales, sino yéndose a un pueblo perdido por ahí. Y dice, lamentable que lleguen misioneros solamente a pedir diezmo y ofrenda. Y después nunca más aparecen. Así. Y él lo decía con dolor, con tristeza, porque uno se conmueve en una realidad donde faltan obreros, no hay nadie, y si aparece, yo aparezco solo para eso, para cobrar. Entonces él decía cómo los excesos de Occidente están llegando a África. Entonces ahí trata de justificar eso bíblicamente. Es algo vergonzoso. Y eso por mencionar solamente un ejemplo de tantas otras cosas que vamos a decir, de que lamentablemente no se parecen en nada a lo que la Biblia nos enseña. La manipulación de Pablo. Si Pablo estaba mintiendo o no. Es lo que los políticos hacen. ¿Usted ubica a los políticos que de repente son como, ellos como manipuladores y que dicen las cosas según la ocasión? De repente, a veces les pasa. Bueno, Pablo también hizo eso. ¿Cómo? Sí. Estaban discutiendo saduceo y fariseo, ¿no es cierto? Y a ver si le pegamos o no le pegamos. Y en ese contexto, Pablo, en 23:6 de ellos, dice así: entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. Pablo, ¿tú eres fariseo? Y estamos hablando de Hechos 23, o sea, muy adelantado. Hechos llega hasta 28. Y Pablo ahí dice: yo soy fariseo. Ok, vamos a suponer de que uno, fariseo, siempre fariseo, y siempre va a seguir siendo fariseo. Pero ¿por qué, si tú dices eso, que tú eres fariseo, por qué escribiste en Filipenses capítulo 3, verso 5? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero luego en el versículo 8 dijiste: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. O sea, cuando escribió a los filipenses, oye, ser fariseo es una basura. Pero cuando está delante de los fariseos, yo soy fariseo. ¿Qué es eso? Manipulación. Mentira. Truculencia. Esa es la diferencia de Pablo con... Yo no veo a Cristo siendo truculento. O usted ve que Jesucristo es como medio como mentiroso, así como veo. Pablo en esta ocasión, ¿qué pasó? Traten de defenderlo. No, porque no puede, está la evidencia. Es
su carta contra sus palabras. ¿Sí o no? Entonces, ¿se equivocó Pablo al ser manipulador? Es complejo. Yo digo, sí, yo creo que a mí no me gustaría seguir el ejemplo de Pablo en aquello de ser truculento. En ese punto fue truculento. ¿O no? Es que en aquel tiempo no había las redes sociales para decir, oye, o el video, decir, mira, tú hiciste eso. No, pues tú escribías la carta y el otro no sabía lo que tú habías escrito y podías darte esos lujos. Pero Jesucristo no fue truculento. Sí, no, es que es contradictorio por lo menos. Porque por una parte dice, guácala, soy fariseo, y en otra parte, aquí estoy yo el fariseo. Entonces ya, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O tú te avergüenzas de ser fariseo, o te enorgulleces de ser fariseo, pero no ambas. No podía. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que si Pablo le encontramos esas pifias, así de centímetros, cuando usamos la misma capacidad de análisis con respecto a los actuales apóstoles, se te dispara la... No, es que hay cosas que dicen los apóstoles que tú le dices, ¿y este chato será cristiano? O sea, si yo me pongo igual de exigente con Pablo y con la misma medida con los actuales apóstoles, digo, Dios mío, sálvame, Dios, porque no sé dónde está. Es así de grave el asunto. Entonces, si es que los apóstoles de hoy se parecieran al apóstol Pablo, sería un tremendo avance. Pero también sirve para rescatar y señalar de que uno es digno de admiración. Cristo. Porque yo lo digo como un ex fan de Pablo. O sea, para mí Pablo era mi cristiano favorito. Apareció después de Bernabé. Pues. Y ya Bernabé, más buena onda, Sanidad Interior me gusta, ya para que me sane el Bernabé. Me encanta Bernabé, súper amoroso. Me gusta Bernabé. Pero bueno, pero Pablo también es admirable. Pero tiene estos detallitos. Y esos detallitos me sirven para alabar grandemente ¿a quién? A Jesús. Jesucristo es el varón perfecto. ¿O tiene duda de eso? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Bernabé? ¿Quién es nuestro ejemplo, modelo? Y de eso se trata ser discípulo del Señor. Es decir, yo soy discípulo de Cristo. No soy discípulo de Pablo. ¿De quién es usted discípulo? De Pablo. Mira, algunos todavía la defienden. De Apolo. Ah, no, sí, porque como predicaba muy bonito, pero el Apolo no se manejaba también en la escritura, pero bueno. Bien. Refuerzos a los militares que necesitaban ayuda. A ver. Ya. Como parece que Apague el micrófono, que no tiene nada que ver con este tema, creo. Los militares no tienen, no sé, ya. Bien, otra duda que quedó, bueno, y estoy respondiendo como inquietudes que me dieron, ¿no? De que lamentablemente, y tengo que decirlo con todas sus letras, el movimiento apostólico profético ha sido teñido con los intereses del movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Lamentablemente, por poner un solo detalle. Y eso todo, y el Evangelio de Prosperidad habla de un montón de exceso y falsa doctrina, falsa interpretación. Ahí ya te di ya un detallito. ¿De qué? O un detallazo. Pero algunos responden de sus vísceras, dicen, entonces, ¿saben qué? Los apóstoles no existen. No, es que existen. Y eso es lo que yo defiendo en este momento. Los apóstoles existen, pero tenemos que recuperarlos en su significado. Recuperarlos. Si no saben que no, estos son excesos ya. Los pastores más millonarios del mundo están en África. O sea, cuando se junta de los millones, de los millones, de los millones, de los millones, ¿dónde están? No están ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en Brasil. Por el abuso, por la ignorancia. ¿Realmente son apóstoles? Porque tú dices, tenemos que recuperar su significado, pero si su significado no es válido, no son apóstoles. ¿Quién los levanta apóstoles? ¿Quién le dice tú eres apóstol? ¿Ya? Entonces eso es lo que yo me pregunto, po. Pero es que, porque yo, sí, yo dudo de los apóstoles de hoy en día. No veo dónde hay un buen apóstol.
¿Ya? Ya, oiga. Usted que se atreve a decir cosas que yo sugiero nomás. Bueno, mire, lo que pasa es que hay que hacer una distinción y hay que ser honesto. Vemos a auténticos apóstoles en la Biblia que no podemos negar que son apóstoles y que tienen errores graves, gravísimos. O sea, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, ¿saben qué? Chicos, tengo que contarle algo. ¿Qué cosa? Voy a morir, voy a entregar la vida. Y yo, en la misma conversación, en la misma, así de fríos, así de infantiles, así de cabros chicos eran los apóstoles. Y ya eran apóstoles, ni siquiera eran discípulos, eran apóstoles. Oye, ¿y quién se va a quedar a cargo? Sí, porque Jesucristo se va. ¿Esto seguro se tiene que quedar a cargo del buque? No, yo voy a ser, oye, yo soy el más cercano. No, yo tengo el carácter. Y eran, imagínense esa conversación que pelearon. Ahí los 12. Y eran apóstoles que dan vergüenza. Oye, te dijo tu maestro que se va a morir y tú estás peleando por quedarte tú a cargo. ¿No te da vergüenza? Y eran apóstoles. O la otra ocasión cuando Pedro le dijo, ¿no es cierto? Que no te acontezca, no vaya a Jerusalén. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le está diciendo? A Satanás. Pero ¿a quién se está dirigiendo físicamente? A Pedro. Entonces, cuando yo veo esa chambonada de los apóstoles, auténticos apóstoles, digo, tienen que existir apóstoles auténticos que digan chambonadas y medias. Pero por otra parte, y sin desdecir, y estoy 100% de acuerdo, aparte de verdaderos apóstoles que se mandan a los medios condoros, también existen los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque el término falso apóstol también aparece en la Escritura. Dice, no, estos ni siquiera son malos apóstoles. Son falsos. Son falsos. Esto ya ni siquiera le da no le da ni siquiera para calificar apóstoles. Entonces están esos dos casos. Apóstoles verdaderos que se equivocan y apóstoles de plantón que dicen, no, este chato por abusos de autoridad que ejercen. Tengo mucho duda de que sean cristianos. Y si no son cristianos, entonces, están a ver, si los apóstoles de alguna manera debieran ser una especie como de sustituto de los otros 4 ministerios. El apóstol, que cumpla las otras funciones. Ya. ¿Puede hacer las veces de pastor? Sí. Mire, bíblicamente, sí. O sea, obviamente no puedo abortar todo eso con ejemplos bíblicos decírselo aquí, pero yo también me hice la misma pregunta. Oye, pero aquí el apóstol Pablo está evangelizando. Oye, aquí también enseña, también pastorea. Eso. ¿Ya? Primera de Corintios, ya, venga. Buscó en Primera de Corintios. Venga, con su... Para que se escuche la grabación, para que todos lo escuchen. Ya, a ver. Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, Dios le dio gracia a Pablo, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, él colocaba el fundamento para que, o sea, como él decía, como él como apóstol, ¿verdad? Puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, por lo menos lo que yo entendía si era, él buscaba formar la iglesia y se la dejaba ya formada y él se iba y se la dejaba al pastor ya lista. Así lo entendí yo, explíquemelo usted. No, sí, bueno, está lo visto a los Corintios, eso, señalado, y precisamente estaba Crispo, ¿se acuerdan? Crispo, que era, sale en Hechos de los Apóstoles y también sale en la epístola de los Corintios, que era el anciano de la sinagoga.
y siendo anciano de la sinagoga, él tenía cierto prestigio. Entonces, lo más probable, que por lo menos por un tiempo, porque después Crispo viajó, es que él estuvo a cargo de la iglesia. Como usted bien señala, el viaje del apóstol es, o sea, el ministerio apostólico es como enviado, es viaja, ¿no es cierto? Es transeúnte. Sí, entonces, en ese plano, él establece el fundamento. Claro, establece el fundamento y después vendrá otro, en este caso Crispo, que edifica, porque él el que hizo más la pega, también ayudó, puede haber ayudado a Apolos, pero Crispo es el que estuvo más a cargo. Entonces, es cierto de que los apóstoles establecen el fundamento. Ahora, ¿cuál es la gracia de establecer el fundamento? Es que ahora, desde ahí se edifica. Ahora, ¿siempre fue así? No siempre fue así. Hay casos donde los apóstoles no llegaron. Que el caso de Etiopía. En Etiopía, ¿se acuerda de que Felipe le predicó al eunuco etíope y el eunuco etíope se fue para allá, a su país? Y después llegaron los apóstoles, si es que llegó alguno. Bíblicamente no, pero según la tradición, si le creemos ya, puede ser. Pero el que llevó el mensaje fue el eunuco y no el apóstol. Entonces, él llevó los fundamentos. Entonces, pero no por ello él fue apóstol. Pero es que no había apóstol, o sea, pero para que vean que a veces como que son sobrepasados es un límite. Bien. Otro asunto que... No, sí, de que los obreros son muchos. Digo, los obreros son pocos y la mía es mucha. Ya. Otra cosa, y con esto quiero terminar. Primera de Tesalonicenses, bueno, la carta más plural de toda la Biblia es la primera de las Tesalonicenses. ¿De acuerdo que yo le decía de que fue escrita por Timoteo? Digo, Pablo, Timoteo y Silvano. Todos los verbos, hay verbos, mira, le voy a leer de modo de ejemplo, pero que se puede ir del primer capítulo hasta el último con lo mismo. Dice así, primera Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios. ¿Es damos o doy? Damos, ok. Acordándonos, ¿se acordó Pablo o se acordaron los tres? Los tres. Versículo 4, y aquí lo interesante, porque conocemos. Conocer es un verbo sumamente privado. Sí, ustedes saben de que Adán conoció a Eva. No, entonces, no solamente utilizaron verbos en plural, sino que verbos que son muy íntimos, ellos también lo utilizaron en plural. No que porque yo conocí, escribió Pablo, sino que porque conocemos. ¿Por qué? Porque estaban ahí presentes, ¿qué cosa? Pablo, Silvano, Timoteo, los tres. ¿Me siguen? Ok. En excepción, hay versículos que hablan en singular. El primer caso es 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí Pablo mencionando ciertamente yo Pablo, ¿y por qué le hace la aclaración de yo Pablo? Bueno, fuimos estorbados los tres, pero yo Pablo ciertamente quise ir una vez y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo sí logró ir. Y por eso en ese versículo Timoteo no podía ser incluido. Y ahí donde Pablo se desmarcó en forma explícita y dijo, pero Timoteo sí logró ir, pero yo no. ¿Se entiende? Entonces por eso él afirma yo Pablo. Ahora, el más interesante, dice 1 Tesalonicenses 4:9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y ahí está, ¿qué cosa? En singular, cuando dice os escriba. Entonces, ¿cómo se entiende si casi toda la carta, incluyendo verbos íntimos, están en plural y aquí dice escribir? Simplemente se trata de que él es el manuscribiente. Es decir, estaban los tres y Pablo fue el que escribió. Ahora, ¿los conocemos? Sí, los conocemos, los conocemos. ¿Nos gozamos? Sí, yo también me gozo. Nos gozamos.
Entonces, Pablo era el que escribía, pero los tres, por los verbos privados que se utilizan, los tres estamos presentes. Entonces, en el acto, claro, manuscribiente tú escribes. Pero, recojo, ¿están ustedes de acuerdo? Sí, ya. En plural, todo en plural. Plural, 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 excepto esas excepciones que están. Entonces, ¿quién es el manuscribiente? Pablo el manuscribiente. El que escribe literalmente, pero están todos los tres diciendo, ¿saben qué? Es esto. O si no, no tendría sentido el hecho de que firmen, o si no estarían firmando, Pablo, o sería peor todavía, Pablo estaría firmando falso, si que los otros ni siquiera se enteraron y Pablo estaba escribiendo solo. Entonces ya estaría Pablo mintiendo y no tendría necesidad de mentir en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, Pablo fue el manuscribiente, pero los autores claramente eran los tres. ¿Por qué? Porque está en plural. Toda casi la carta, toda, y tú lo lees, mire, yo te mencioné, yo te puedo leer toda la epístola a los Tesalonicenses. ¿Y por qué lo estábamos mencionando ayer? Porque después habla de los apóstoles, pero no está, y esto es lo interesante del caso, cuando habla de los apóstoles no está haciendo referencia a Pedro, Juan y Diego. ¿A quién está haciendo referencia? A los otros dos que eran parte constitutiva del texto. Porque nosotros lo echamos de menos, nosotros nos gozamos, nosotros oramos, nosotros somos los apóstoles. Y por ello, Timoteo y Silvano eran apóstoles. ¿Sí? Eso por si quedaba alguna duda. Bien. Ahora vamos al ministerio profético. El problema, ahora, quizá para el cierre de lo anterior, también un asunto de, vamos a decirlo un poquito como de encabezar el apóstol Pablo respecto de los otros dos. Dámosle también eso, o sea, y de hecho, por eso se menciona primero a Pablo. Oye, yo soy más importante que Timoteo y Silvano, pero yo tampoco quiero quitarle protagonismo a los otros dos que también están mencionados. ¿Sí? Bueno, ministerio profético. Aquí voy a tocar algo bien interesante, y más que ir a muchas cosas de lo profético, el Señor me llevó a hablar algo bien específico. Y es el problema de la idealización del profeta, le descuidamos como persona. Y esto quizás pueda ser más que una enseñanza, ¿no es cierto?, una exhortación o algo parecido. El problema de la idealización del profeta es que lo podemos idealizar. Es que Dios habla, lo toca y Dios habla a través de él. Y llegamos a ¿qué cosa? A idealizarlo. Pero un profeta de Dios no necesita tu idealización. Un profeta de Dios te necesita. Te necesita que tú le reconozcas como persona. Como una persona que tiene necesidades, como una persona que tiene límites. ¿Sí? Y para ejemplo de esto, me he servido, porque siempre quiero servirme con la Biblia, de Juan Bautista. Uno de los más admirables, quizás, no quizás, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Del Antiguo. Que no les dije eso. ¿Cuándo terminó el Antiguo Testamento? Es mal. En consumado es. Sí, ¿por qué? Porque el testamento te habla de un pacto, el testamento te habla de que tiene que mediar la muerte para que uno entre en el ejercicio de la riqueza de ese testamento, de ese pacto. ¿Cuándo se termina? Yo sé que aquí tú vas a encontrar una hojita en blanco que te dice el Nuevo Testamento, pero técnicamente el Nuevo Testamento termina cuando dice consumado es. Todo lo tenía que haber hecho, lo hice. El Antiguo. Y comienza el Nuevo Testamento. Porque empieza, y ahí donde, ya, pero ese es un detalle. Sí. No, sí, es un detalle gigante que muchos hasta se han desviado por no saber este detalle. Entonces, ¿dónde termina? Bueno. Ya, pero bueno, Juan el Bautista, está bien que me hagan preguntas de repente o salgan algunas cosas, pero bueno, Juan el Bautista es el más grande, si me hago un tatuaje en la espalda, va a decir Juan Bautista la lleva. ¿Por qué?
porque la lleva. Es impresionante Juan el Bautista, pero en todo caso Jesucristo dice después de que él es el más pequeño del reino de los cielos, con todo lo impresionante que es. ¿Pero qué? Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Los que han estudiado a Juan el Bautista y a los discípulos de Juan el Bautista, dicen, no es una expresión de humildad. No es que Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo... No, es que es necesario. Porque Juan el Bautista era tan grande que le podía hacer sombra al Jesucristo que estaba recién surgiendo ministerialmente. Así de grande era Juan el Bautista, y ahí donde Juan el Bautista se da cuenta y dice, no, voy a tener que yo bajarme, retirarme, empezar a bajar, ¿para qué? Para que Cristo empiece a tomar su lugar. Entonces, no un asunto de humildad, de que, por humilde, no, era aparte de humildad, por supuesto, pero no era el motor, no era la idea, era, ¿sabe qué? Yo necesito disminuir para que Cristo crezca. Así de heavy era Juan el Bautista. Yo le decía, ahí vamos, señores. Es que siendo tan maravilloso, siendo tan admirable, es un ser humano. Y como ser humano, es que y tú cuando lo ves y dices, ¿qué le voy a yo poder enseñar? Yo voy a poder orar por Juan el Bautista. Juan el Bautista no necesita mis oraciones. Él, ¿cómo yo voy a poder orar por él si él está a otro nivel? No, pues viejo. No, si yo estoy con Juan el Bautista, solamente soy un seguidor de Juan el Bautista, pero yo no puedo ser su hermano, yo no puedo ser su igual, yo no puedo ser su colaborador igual. No, yo soy simplemente un discípulo de Juan el Bautista. Y eso es soledad. Soledad. La soledad de Juan el Bautista. Claro, estuvo solo. Tanto sí que tuvo dos problemas, y es lo que estoy señalando, es que Juan el Bautista, perdió su sentido de identidad y su sentido de propósito. Ambas cosas. O sea, admirable el mero para que veamos, y yo ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque, hermanos, amemos lo profético, y cuando tengamos profetas o reconozcamos profetas, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero cubramos a nuestros profetas por esto de la idealización. No podemos dejar solo a nuestros profetas. Nosotros como pueblo necesitamos estar orando porque se equivocó el profeta. Ok, ¿ayunaste por tu profeta? ¿Oraste por tu profeta o estás ahí para decir que se equivocó nomás? Hay que honrar. Honrarlos como... Por eso habla del vaso de agua, ¿no es cierto? Bien. No, pero muéstrémoslo a la Biblia. A Juan Bautista le preguntaron, Juan 2:21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Antes de la cárcel, inclusive. Entonces le preguntaron a Juan el Bautista, ¿y tú eres el Elías? Porque estaba profetizado de que iba a venir Elías. No, yo no soy. ¿Qué dice eso? Juan el Bautista. ¿Y qué dice Jesucristo? Que Juan el Bautista era el Elías. Nos dice Marcos 9:11-13. Y le preguntaron diciendo ahora a Jesucristo, ¿por qué dice lo escriba que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca por mucho y sea tenido en nada? Pero yo os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él, haciendo referencia claramente a Juan el Bautista. Entonces, sí, Juan el Bautista ya vino. Elías, sí vino. Y no el espíritu como término. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando de que le hicieron algo. A uno, ¿cómo le hacemos algo al espíritu de Elías? No, es un hombre, Juan el Bautista, que le pegaron, lo decapitaron finalmente, ¿no? Porque lo arrebataron, acuérdense.
Entonces, no, es que arrebatar, ¿se acuerdan del texto de arrebataron? Entonces, lo llevaron no como pacíficamente, sino que a la fuerza. Lo arrestaron. Entonces, Juan el Bautista, lamentablemente, le faltó ¿qué cosa? Entender su propia identidad y junto con ello, entender bien su propósito. Con todo lo maravilloso que fue, dijo, no, yo no soy Elías. Y Jesucristo, chato, tú, sí, él era Elías. No lo entendió, pero él era Elías. Por eso nosotros, siendo los más pequeños del reino, ¿qué tenemos que ser? Más claro nuestro propósito y más claro nuestra identidad que Juan el Bautista. Y nuestra identidad tiene que estar construida en Cristo. Entonces, tiene que estar claro. No puede ser de que, ay, si mando a mi hijo a la universidad, ay, no, mejor no los mando porque se pueden ir al mundo. Y sí, es cierto, se pueden ir al mundo. Pero ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Su identidad. Para que no que él se vaya al mundo, sino que sus compañeros vengan a Cristo. Entonces, finalmente, no es que, ay, no tienen que ir a la universidad. Yo creo que es al revés, es enviarlo como misionero a la universidad. Pero para ello, identidad clara, para ello, propósito claro, primero. Y si no estamos claros en eso, vamos a ser como Juan el Bautista y después llega la hija hablando el lenguaje inclusive. Dice, ¿para qué te estoy pagando los estudios? ¿Por qué? Y ahí hablando el lenguaje inclusive. Entonces, lo básico que quiero señalar es que Juan el Bautista, como lo profético, puede ser descuidado y degradado. Entonces, hermanos, lo mismo que yo estuve enseñando la clase de la semana pasada, tenemos que recuperar el sentido original de lo que es profético, de cómo se entendió en el Antiguo Testamento, de cómo incluyendo Juan el Bautista, cómo se entendió en el Nuevo Testamento, cómo se aplicó en el Nuevo Testamento. Con ese temor de Dios, con ese respaldo de Dios y con esa necesidad específica que hemos de nosotros reconocer. De decir, hermanos, si es que no tenemos a profetas, podemos seguir avanzando, pero vamos a seguir avanzando como medio, como cojeando. O sea, si tú tienes excelentes, no sé, exégetas, y lamentablemente pueden haber congregaciones que puedan tener excelente exégeta, que te analizan la escritura y te la comentan y todo el asunto, pero le falta lo profético. Y ahí es donde tienen que llegar forzadamente a conclusiones que no convienen. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Los cristianos no pueden tener demonios. ¿Sabes por qué los cristianos no pueden tener demonios? Porque es fácil enseñar eso. Sí. Uno dice, no, que los cristianos no pueden tener demonios. Lo que es complicado es enseñar que sí pueden tener demonios. Ya, si es que tú enseñas que, entonces sácalo. Entonces, mejor me voy por la fácil. No, los cristianos no pueden tener. Sí. No, y sí, ahí tenemos el ejemplo de un evangelista, ¿no? De un evangelista que ya lo vamos a tocar en todo caso, pero también yo creo que los profetas pueden echar fuera demonios, creo. O, en realidad, estas señales seguirán en los que creen, así que a los que creen pueden echar fuera demonios. Pero yo me lo estoy poniendo como ejemplo de lo profético como referente de lo sobrenatural. En esa acepción lo estoy haciendo. Es que necesitamos de lo profético. Yo sé que otros pueden echar fuera demonios, pero lo estoy ilustrando diciendo necesitamos lo sobrenatural de Dios en nuestra congregación. Hermanos, estamos a comienzo de febrero. De aquí a diciembre, póngase como meta como congregación. Tenemos que ser más sobrenaturales. Y cada uno tiene que ponerse esa meta. Tenemos que fluir con si no hemos fluido en el poder de Dios, Señor, ¿qué pasa? Yo quiero fluir en ese poder. Quiero ese poder. Yo sé que está el tema de la soberanía, yo mismo lo he predicado, pero hermanos, tenemos que ponernos como parte de nuestra meta de crecimiento, porque tenemos que crecer. A veces creemos que el crecimiento solamente es numérico. Tenemos que crecer en el amor. Tenemos que crecer en lo sobrenatural. Tenemos que crecer en el servicio. Tenemos que crecer en el conocimiento.
Tú no puedes conocer lo que conociste aquí en febrero, de aquí a diciembre. En diciembre tu conocimiento se tiene que disparar. Nosotros como congregación, quiero decir, y no quiero negar que Dios obra en nosotros, entre medio nuestro, no quiero negar eso. Pero de repente nos enamoramos como las glorias navales del 21 de mayo. ¿No es cierto? Como nuestros héroes, Arturo, y contamos con el pasado. Sí, era el pasado. Arturo Prat, y de hecho Arturo Prat es don Arturo Prat a nivel mundial. No sé si ustedes saben, pero Arturo Prat es don Arturo Prat. No somos campeones de fútbol, pero somos campeones en lo naval. Es don Arturo Prat a nivel mundial. Chúpate esa. Pero es lo del pasado. No, hermana, cuando Dios me usaba, ya, qué lindo que Dios te usaba. Y te usa, no, pero Dios me usaba. Sí, pero es que necesitamos que te use hoy. ¿Sí o no? Entonces, ese desafío de, Dios mío, ¿se suma conmigo este desafío o no? Entonces, en diciembre les voy a preguntar, ¿cuán sobrenatural tiene que ser? Y que crezcamos. Dios mío, anótenlo, tengo que crecer en lo sobrenatural. Anótelo, usted se está comprometiendo. No, obviamente se tiene que ver. Pues. Si yo digo ya, ¿y cómo? No, o a veces, sí, se puede ver. Parte de que se pueda ver es que sean las señales, porque las señales se tienen que ver. Ahora yo también hay cosas que no se ven, también. Están las otras cosas que no se ven, pero sí. Hay cosas que no se ven, pero también. Hay otras que sí se ven. Siguiente. Entonces, hermanos, ¿tenemos que crecer en lo profético como congregación? ¿Me dice un fuerte amén? ¿Va a orar para que surja eso? Las hermanas que oren, las que oran, ¿hay algunas que les gusta la oración? Anoten, tengo que orar para que hayan profetas en mi congregación. No estoy diciendo que no lo haya, o quizás que estén más perfilados. Entonces, en eso, Señor, o no, o estoy solo en esto. Lo que pasa y lo que yo entiendo es que lo profético, lamentablemente, como lo apostólico, también ha tenido su abuso. ¿Entiende? Entonces, también es cierto. Se ha abusado. Entonces, por eso yo te digo, lo apostólico también se critica y se ataca. Y yo estoy en el mismo negocio. Se tiene que restaurar lo apostólico y a los apóstoles, y se tienen que, pero hacerlo bien y luchar por aquello. Para decir, Dios mío, incluyendo también que los profetas se puedan equivocar. También. ¿Por qué? Porque si los apóstoles se equivocaron, y no me vengan a defender, no, se equivocaron. Parte de la naturaleza humana, que también se equivocan, y vamos a ver hasta qué error es tolerable y cuál no. También es parte de cómo crecemos en eso. Pero bueno, así que sí, es cierto, hay que tener cuidado de que respecto a los ataques. Ya, tengo tiempo, ya. Me está organizando mentalmente, ya. Dice, ministerio de evangelista. Solo 3 veces se utiliza el término evangelista. O sea, usted busca una concordancia en español y va a aparecer en 3 ocasiones solamente. Hechos 21:8, Efesios 4:11, que es el principal que estamos viendo, y 2 Timoteo 4:5. Y vamos a quedarnos como una definición primaria otra vez, es el mensajero de las buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que primariamente, básico, qué es lo que un evangelista? Mensajero de las buenas noticias. El mensajero del evangelio. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos 2 categorías bíblicas para la labor del evangelista. O sea, el evangelista tiene que hacer 2 cosas. O si usted lo prefiere, hay 2 tipos de evangelistas quizás. Pero hay 2 tareas que se reconocen propias de un evangelista. Y dice, tengo que aprender eso. Sí, mire, fíjese. La primera acepción, y es la más conocida, es como proclamador del evangelio. ¿Qué hace un evangelista? O una de sus funciones, proclama el evangelio. En Hechos 21:8 se menciona a Felipe el evangelista. ¿Ok?
Ahí está una de las menciones donde se menciona la palabra evangelista. Pero luego, si se queda con esa mención, te quedas con muy poco. Lo mejor es después, ¿pero qué hizo Felipe el evangelista para que nosotros sepamos que él fue evangelista? Eso lo responde Hechos capítulo 8. Nos relate parte de la obra del evangelista que incluye lo siguiente. Predicaba a Cristo en la ciudad. 8:5. Su predicación era seguida con señales, sanidades y liberaciones. 8, 6 y 7. Traía gran gozo a la ciudad. 8:8. Anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, bautizando en agua a hombres y mujeres. 8:12. Felipe le anuncia el evangelio a Jesús a un eunuco etíope, explicando un pasaje de Isaías. Le explica y le bautiza. O sea, también, por lo menos en términos básicos, le explicó correctamente qué es lo que hizo, cuál era la profecía de Isaías. ¿Quién lo hizo? Felipe, el evangelista. Entonces, usted si quiere ser evangelista, o dice yo, no sé, ¿qué tiene que leer? Hechos 8 y decir, Dios mío, necesito que lo que hacía este hombre, yo también hacerlo. Porque aquí se describe en lo práctico, en el ejemplo que hacía un evangelista. ¿Sí? Y lo mencionamos un poquito ayer respecto de los apóstoles, pero también aquí se menciona respecto del evangelista. Es que hay milagros y señales que le siguen. ¿Por qué? Porque predica el evangelio. ¿Será que tenemos que predicar más el evangelio para que haya más señales? Pareciera. Le repito, ¿será que tenemos que predicar más el evangelio para que haya más señales? Ahora, hasta alguien me está diciendo amén con música, si le ponen música. Sí. Bueno, estudiar, bueno, lo que pasa, lo que hemos de entender es que las señales tienen dos funciones. Las señales te indican información. Cuando tú ves la señal del rojo, ¿qué significa? Apúrate, ¿no? No, ¿qué significa? Para. Algunos dicen, adelanta, anda más rápido, ya. Pero para nosotros, para mí, ¿qué significa rojo? Para. Entonces, una señal, y esa señal tiene información. Entonces, cuando estamos hablando de que habían señales en la mano de Felipe, era de que él, está la luz roja, que era la sanidad, pero la sanidad tenía información. ¿Y cuál es la información? La aprendieron ayer, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la información. Entonces, tú eres sanado, pero ¿cuál es la información? Es que el reino de los cielos se acercó a tu vida. Por eso se habla de señales. Entonces, liberación. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó a la persona que... Entonces, es una señal que tiene información y que produce un beneficio, claro está. Ahora, las señales en segundo término, como yo le decía, están para satisfacer la necesidad real y direccionen, la necesidad sentida para que direccionen a los inconversos para que sea satisfecha la necesidad real. Y aquí me explico. ¿Cuál es la necesidad real de un ser humano? Ser salvo. Tú como ser humano, ¿qué necesitas? Salvación, ¿o no? Estamos hablando de gente que, el evangelio, en ese contexto. ¿Qué necesita la persona que va al evangelista? ¿Qué necesita? ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que es la necesidad real? Pero él no quiere eso. O la mayoría de las veces no quiere eso. ¿Qué es lo que quieren? X. Y dentro de ese X se le denomina la necesidad sentida. Ejemplo bíblico. Jesucristo convierte el agua en vino. Juan 2, 1, 10. Estaban en una fiesta, no se sabe si eran buenos para tomar, no se sabe qué pasó, que el que invitó a la fiesta no tenía tanta plata y a lo mejor se puso con poco vino, pero lo que sabemos es que faltó el vino. ¿Cuál era la necesidad sentida de ellos? El vino, queremos vino. Y los que estaban como detrás de bambalinas se mueven.
Se acabó el vino. Y ahí es donde Jesucristo era la necesidad sentida. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ya, ya mamá, te voy a ayudar por esta vez. Llenen unas tinajas con agua. Después Jesucristo dice, se ha convertido el agua en vino. ¿Y qué pasó? Se convirtió el agua en vino. ¿Qué hizo? Satisfizo la necesidad sentida. Pero después miraron, ¿y quién hizo esto? Porque algunos se enteraron detrás de bambalinas, hoy si el vino se había acabado, ¿cómo que no se había acabado? Y este vino es mejor. ¿Y por qué guardaron el mejor para el final? No, es que entonces satisfizo, pero ¿y después le sirvió a qué? Poner los ojos en Jesús. Eso, entonces Jesucristo no era que andaba queriendo convertir el agua en vino, lo que él quería de fondo es que fijaran los ojos en él. Esa era la meta de Jesús, no que Jesucristo, yo me pongo con... No, es, pongan los ojos en mí. Sí, ese era el mensaje, pongan los ojos en mí. El mensaje práctico para ellos, por lo menos, porque yo sé que simbólicamente puede significar tanta cosa, pero lo práctico para ellos significó ¿qué cosa? Véanme. El reino de los cielos se está acercando. Ok. Jesucristo come en la casa de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 10. Zaqueo era un chico, un chato. Es un chato que, porque hay que señalarlo. Parte del tema era que era chato. Él era un chato. No, es que en este caso era chato, porque era cobrador de impuestos. Entonces, tenía chato a los demás, aparte. Este que anda, ¿por qué? Porque cobraba abusando. Ni siquiera los impuestos legítimos, sino que la práctica común y que él mismo confiesa era abusar de su autoridad y cobrar más. Ese es el tema. No solamente era un cobrador de impuestos, sino alguien que abusaba de su cargo. Entonces cuando venía Zaqueo, ¿qué pasaba con la gente? Cruzaba al frente. Venía caminando Zaqueo y estaban todos conversando, felices. Llegaba Zaqueo, todos callados. La ley del hielo. Seguía de largo Zaqueo, ¿para qué? Para que sepa que no lo queremos. Nadie te quiere, Zaqueo. Nadie. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Ok. Se acerca a Jesucristo, la multitud. En un momento de popularidad de Jesucristo, está con Jesucristo. Y él se sube a un sicómoro, porque era chatito, y ve para ahí. Y Jesucristo delante de todos, cuando todos querían estar con Jesús, le dijo, Zaqueo, baja de ahí. Porque mis discípulos y yo tenemos hambre y vamos para tu casa. Pero ¿qué significó para él? Es este Jesús que todos quieren estar con él, quiere estar con él. Y lo derribó, lo desarmó, lo disolvió. Y llegó a la casa y le dijo a la señora, tengo 13 invitados por lo bajo. Y la señora estaba feliz porque también tenía sirvienta porque era rica en todo caso. Ya entonces empezó a mandar a la sirvienta y sirvienta. ¿Para qué? Para que vamos a recibir con todo Jesucristo. Y por eso después dice, si Jesús, si he robado, y Judas se atragantó porque yo sé que tú robas. Está todo, si he robado. Es como si Piñera dijera, si he robado. Anda, no si he robado. Tú, Piñera, y robaste. Ok. Bueno, pero así por lo menos empieza Zaqueo. Bueno, si he robado algo, entonces voy a dar, y a los pobres también voy a dar voy a devolver y con generosidad. Ok. Y Jesucristo dice, es que aquí llegó el rey. Aquí. Pero yendo al punto, ¿qué es lo que hizo? Zaqueo tenía una necesidad humana, que ni siquiera era un milagro, era amistad. Perfecto. Eso es lo que necesitaba. No se lo merecía, claro que no, pero Jesucristo fue más allá.
¿Pues sabes qué? Le voy a dar afecto a quien no se merece. Dijo, yo voy a comer contigo. Y por eso lo disolvió. Entonces, eso es lo que hace un evangelista. Ve cuál es la necesidad de la gente, que ellos sienten que su necesidad satisface esa necesidad y después dice, pero ¿sabes qué? Lo que tú realmente necesitas no es esta satisfacción. Lo que tú necesitas, ¿qué cosa? Es reino. Toma cachito. Sí. Entonces, eso. Y bueno, y lo típico en todo caso es que las señales satisfacen necesidades sentidas. ¿Qué es lo que necesita una persona que está enferma? Sanidad. Usualmente es lo que piden. A veces no lo piden, pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que la gente necesita sanidad. Nuestro país quebrantado, yéndolo un poquito más a lo práctico, nuestro país está quebrantado, está violentado, está estresado, tiene tantas cosas. Y ahí es donde uno tiene que decir, Dios mío, permítenos satisfacer necesidades sentidas. ¿Para qué? Para que abran su corazón para la satisfacción real. Entonces necesitan reconciliación, necesitan amor, necesitan destrés, necesitan ayuda. Y también cuando está subiendo la inflación, ¿qué necesitan? Comida, vestido. Entonces ahí donde Entonces, ¿por qué tenemos que dar alimento? Bueno, aparte de que, pero en este contexto, yo sé que tiene otro objetivo también, pero en este contexto, ¿para qué? Para satisfacer necesidades sentidas. Es que, hermano, yo tengo hambre, pues. Inclusive a veces, hasta con hambre a veces no se puede poner atención. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Yo sé que está problema, por ejemplo, con la inmigración, pero ¿cuántos inmigrantes llegan con necesidad? Es un problema de gobierno, que el gobierno se haga cargo, o no se haga cargo, lo que mejor haga. Pero el asunto es que ya de la perspectiva de la iglesia es, ya pasaron los inmigrantes, uno no puede pedir, es decir, yo te voy a ayudar. A ver, ¿tú soy ilegal o ilegal? Ah, ilegal, no, no te puedo ayudar. No, mira, ¿sabe qué? Usted entró ilegal, no nos gusta, pero eso no quiere decir de que yo tenga que negarte la ayuda. ¿Aún a los ilegales? Aún a los ilegales. Es el sentido de gracia. Es el sentido de amor. De la perspectiva ciudadana, yo prefiero que ordenen, o sea, de una perspectiva de organización del país, yo quiero un país ordenado, yo quiero que sea más serio en la frontera, yo quiero todo eso. Pero mi perspectiva como cristiano, dada esta situación que no está resuelta, es, Dios mío, yo tengo que responder como cristiano. Y mi cristianismo no me indica que yo tengo que reconocer si es que una persona es ilegal o legal para ayudarle. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que es como un poquito como incómodo para algunos chilenos. Sí, pero hermano, pero ahí estamos favoreciendo la inmigración. Yo sé que está ese tema, pero yo digo, hermano, pero también sale una promesa de Dios. Dice de que somos bendecidos y ayudamos a los extranjeros. Así. Entonces, ¿usted cree en la promesa de Dios? Sí. Entonces ya, voy a tener que ayudar a los extranjeros. ¿Por qué? Porque voy a esperar que mi país de alguna manera sea bendecido porque bendecimos a los extranjeros. Es un asunto complejo. Quizá, no sé si todos podrán, y en Zoom también, no sé si estarán todos de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay que ayudar a los inmigrantes, inclusive que lleguen ilegales. ¿Sí? Hay lamentablemente niños que mueren, inclusive ustedes han sabido casos de gente que muere en el desierto. Entonces, ay, no sé, eso, no sé, ya me fui para otro lado, pero es lo que pienso, según la Biblia, según lo que entiendo. Bueno, hay otra acepción, otra función del evangelista, y es el evangelista como defensor del evangelio. Y esta acepción y este uso es más desconocido, pero no menos bíblico. De hecho, es súper bíblico. 2 de las 3 veces que se menciona evangelista se refiere a su función como defensor del evangelio. 3 veces se menciona la palabra evangelista, ¿ok? 2 de esas 3 se está refiriendo a esta segunda función. O sea, es algo relevante. ¿Y qué cosa? El defensor del evangelio.
En tal sentido, un evangelista es un apologeta. ¿Qué es lo que es apologeta? Bueno, la RAE dice defensor de una doctrina o credo, principalmente religioso. Entonces, ¿qué es lo que un evangelista? En este uso, es un apologeta, defensor de la doctrina. Un evangelista defiende la pureza del evangelio. En tanto comunicación, la iglesia es un solo actor comunicacional entre varios que están en la sociedad, pero no es el único. Hay distintos tipos de ideologías, trasfondos, que forman parte del acervo cultural de una sociedad dada, y como tales, en el mejor de los casos, dialogan con la iglesia. Están los ateos, los gnósticos, los masones, los marxistas culturales, las sectas, y cada uno de ellos, y más, tiene sus definiciones acerca de Dios, de Cristo, la iglesia, la Biblia, el evangelio, y un evangelista del tipo defensor del evangelio, experto en soteriología, que es la doctrina de la salvación, se especializa en guardar la pureza del evangelio. A ver, ¿qué es lo que le acabo de decir? ¿Sabe qué? O leer. De que nosotros tenemos un mensaje como iglesia, pero no somos los únicos que tenemos un mensaje. Están los marxistas culturales, los masones y un largo etcétera. Y ellos también quieren llegar inclusive a nosotros mismos. ¿Para qué? Para ellos infiltrarse en la iglesia en algunas ocasiones y definir y redefinir lo que nosotros creemos como nuestro dogma de fe. Yo les ponía, por ejemplo, la clase pasada, para no ir a otro, bueno, se puede ir más ejemplos buenos siempre, que los gnósticos nos dieron una pésima traducción de la Biblia. ¿Se acuerdan de cuál es el espíritu del anticristo? ¿Qué hace el anticristo? ¿Qué no puede hacer el anticristo? No puede confesar que Jesucristo vino en carne. ¿Qué hace la NBI? ¿Qué hace la Biblia de la América? ¿Qué hace la Biblia textual? La obra del anticristo. ¿Por qué? Porque no pueden decir que Jesucristo vino en carne. Que Jesucristo vino en carne. O sea, ¿qué dice? ¿Qué hace el anticristo? ¿O qué no puede hacer el anticristo? No puede decir Jesucristo vino en carne, según la Biblia. ¿Y quién no puede hacer eso? La Biblia textual, la Biblia de la América, la NBI, no dicen eso. O sea, hacen exactamente lo que el anticristo no puede hacer. O sea, no hacen exactamente lo que el anticristo no puede hacer. O sea, hay una igualdad de identidad. ¡Wow! Y esa es una influencia, ¿qué cosa? Gnóstica, y que viene a influir. Mire, fíjese, en un contexto de que quiere establecer de que Jesucristo no murió, que pone en la duda, más encima te dice que Jesucristo no vino en carne. Entonces, no derramó su sangre. No sufrió en la cruz. ¿Por qué? Porque no vino en carne. Entonces, ¿murió? Es que quizás Jesucristo no murió. Que quizás Jesús es una buena historia que necesitábamos los cristianos para fundar nuestra fe. Pero como historia sirve, pero era una historia. Entonces, decir que Jesucristo vino en carne es clave, preciso, pero ahí nos cambiaron ya nuestra fe. LBI textual y la América que tienen ese problema, entre otras, porque también está el Código Real. Bueno, el Código Real tiene otros problemas más graves. Bueno, también el Código Real, el Kadosh. Kadosh también tiene el mismo problema. Kadosh. La Biblia Kadosh, hay una que también tiene el mismo problema. La apología externa es la defensa de la pureza de la fe cuando es agredida por agentes externos fuera de la iglesia. Por ejemplo, el debate con un ateo, Richard Dawkins. Entonces, hay un ateo que, bueno, ya murió, tengo entendido, y que hizo debate en su tiempo para afirmar que Dios no existe, ¿no? Defendiendo su tesis. Eso es una apología externa, ¿sí? Hay alguien externo que se identifica como tal y que me está atacando la fe. Un evangelista, ¿qué hace? En ese caso, defiendo la existencia de Dios. Por su parte, la apología interna y la más complicada, que es lo que estábamos haciendo referencia con Astrid recién, es la defensa de la pureza de la fe, cuando es agredida por agentes que están dentro de la iglesia. Y es más complejo. ¿Por qué? Porque se trata, comillas o sin comillas, no lo sé, de hermanos. Por ejemplo, o sea, ¿qué estoy diciendo con un evangelista que tiene que defender la pureza de la fe? Y ahora yo me
mencionando ejemplos de casos de gente que está en contra de la pureza de la fe. Ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, con la teología de la liberación de Rubén Alves, teólogo presbiteriano, ¿sí?, dentro de los grupos de los evangélicos, brasileño, y Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote católico peruano. Ellos fueron los autores de lo que se conoció como la teología de la liberación, que todavía tiene su influencia en América Latina, aquí. Ion Mihai Pachepa, ex espía de la KGB, en una entrevista admite: nosotros fuimos los autores intelectuales de la teología de la liberación, y en un contexto de Guerra Fría. O sea, tienen, y esta era la imagen, tienen, para que nos contextualicemos, Guerra Fría, está Estados Unidos protestante, está Rusia, Unión Soviética, disculpen, atea, están en conflicto, ¿ya? Y se están peleando el patio trasero, que es América Latina. Entonces nosotros tenemos que conquistar América Latina, y para conquistar América Latina tenemos ¿qué cosa? Hacerla con la alianza de la iglesia. Y para eso vamos a cambiar la misión de la iglesia. ¿Con qué? Con algo llamado la teología de la liberación. Por la teología de la liberación, los sacerdotes dejaron las sotanas y agarraron las armas. Así. ¿Para qué? Para una revolución violenta en favor de los pobres. O sea, se la agarraron. Por Cristo. Y uno dice, pero, ¿y se acuerda de lo que yo decía de que los violentos del reino? Bueno, ellos creían en eso de los violentos del reino, pero con armas. O sea, pero ¿dónde sale en la Biblia, sacerdote, que usted tiene que agarrar un rifle o una escopeta o lo que sea para poder defender a los pobres? Onda un poquito como la película La Misión, para que se entienda. ¿Sí? Entonces, este programa demandó que la KGB tome en secreto el control del Consejo Mundial de las Iglesias, en la CMI, sede Ginebra, Suiza, y lo use como cubierta para convertir la teología de la liberación en una herramienta revolucionaria en Sudamérica. Por lo anterior, Jesucristo fue el primer socialista, los sacerdotes dejaron su sotana y tomaron las armas, y por esto se entiende que Jorge Bergoglio, actual papa, haya leído material marxista. Entonces, él lee material marxista, hay video, él lo confiesa, no una fake news, de que dice, oye, ¿y por qué él lo lee? Porque él proviene de la misma onda de la teología de la liberación. ¿Y por qué se llama teología de la liberación? Porque América Latina está esclava de su pobreza. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Para ellos es liberar a América Latina de la esclavitud de la pobreza. Y para eso tenemos que luchar revolucionariamente. Y cómo esto ha influido en la teología de la iglesia del pueblo protestante hasta hoy. Es la única manera que yo me explico de que no quiero votar el tema, pero de gente que haya votado por apruebo, de entrada. Oye, te están quemando la iglesia. Sí, pero yo creo sus buenas intenciones. Te repito, están quemando iglesia. ¿Tú crees que van a tener buenas intenciones? Lo lamento, o sea, viejo, cuando te están quemando la iglesia es que un acto de odio. Las consignas que se comen, ¿sí?, que ustedes mismos podían leer, inclusive hasta en nuestra ciudad, en contra de la iglesia. No, pero creamos en sus buenas intenciones. Es que, ¿por qué? Porque compraron lo que es la teología de la liberación. ¿Te definieron tu fe? Claro. O sea, al pueblo le definieron la fe, claro. Por eso hay gente que votó por el apruebo, siendo evangélico, leyendo la Biblia. Entonces yo digo, ¿por qué? Por esto, por la teología de la liberación. ¿Qué hace un evangelista apologeta? Estudia la teología de la liberación a profundidad y después dice, hermanos, tengo que hacer una exposición, los invito. ¿A qué? Voy a dejar claro por qué no tienen que, ¿cómo se llama?, creer en esta farsa. ¿Eso qué es lo que hace? Un evangelista que me interesa la pureza del evangelio. ¿Por qué? Porque no es puro. Es puro. ¿Hay una mosca? Mosca. Hasta las moscas quieren escuchar la prédica. Mosca, váyanse. Entonces, ¿y por qué es? Es porque le interesa la pureza del evangelio. Me estáis cambiando el evangelio. Si tú me estás diciendo de que yo tengo que ser violento, ¿qué cosa?
No estáis cambiando el evangelio. ¿Por qué? Porque el reino, Jesucristo mismo lo dijo, es sin violencia. Entonces, ¿tenemos que ayudar a los pobres? Sí. ¿Tenemos que agarrarnos a disparazos para agarrar a los pobres? No. Y eso lo vimos en Santiago. Yo creo que lo hablé en la radio, no lo puedo hablar en extenso, pero eso claramente está en Santiago capítulo 5, verso 1, que trata pésimo a los ricos empresarios. Santiago 5, capítulo 5, disculpen, completo. ¡Ay, aullad, ricos! Claro, súper fuerte, pero no dice en ningún momento, por tanto, hermano, vamos a tomar las armas y vamos a matar a los empresarios. No, sino dejemos las cosas en manos de Dios vivo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿estamos llamados a matar a los empresarios? No. Bien. Efesios 4:11 nos dice lo que hemos leído, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. 4:14. Entonces, estamos hablando de que el Señor dio a estos 5. 3 versículos después dice, ¿para qué? ¿Para qué dio estos 5? Incluyendo al evangelista, y esa es la gracia, que esta mención. ¿Para qué dio al evangelista? Para que tú, cristiano, no seas niño, fluctuante y llevado por doquier a viento de doctrina. Entonces, entendamos que esta también es obra ¿de quién? Del evangelista. Pero no es el evangelista que proclama el evangelio, sino el evangelista que guarda la pureza del evangelio. Oye, pero tú, ¿por qué? No sé, creí en, bueno, tantas cosas que atacan al evangelio. Ya, recordemos que los 5 ministerios de la palabra y gobierno en su conjunto tienen varios para qué, que los cuales en español significan propósito. El evangelista fue instituido como tal para que los santos ya no sean niños, ya pues crezcan, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, ¿apareció la doctrina de la teología de la liberación? Pero, hermano, no, es más, para ir un poquito como al histórico, el príncipe de los predicadores, el que era bueno para fumar, yo le conté la historia, ¿no? Spurgeon, Charles, estaba en el mismo tiempo, en la misma ciudad que otro personaje en Londres que se llamaba Karl Marx. Está en la misma ciudad. ¿Y qué hizo Spurgeon? Escribió, defendió esta cuestión que está escribiendo Karl Marx. No, no es. ¿Por qué? Porque contradice este texto, la Biblia. Y en ese sentido, entre otras cosas, él fue evangelista. Bueno, no fue todo, así todo, Charles Spurgeon. Pero él también fue un evangelista que defendió la sana doctrina. ¿Por qué? Porque también se trataron de meter el marxismo en Londres. ¿Y dónde estuvo ahí? ¿Y quién estuvo ahí? Charles Spurgeon. Para decir, no, el marxismo no va a triunfar aquí en Inglaterra. Y no va a triunfar, y no triunfó. Entonces sí, que triunfe en Francia, que triunfe en Rusia, o lo donde tú quieras, pero aquí en Inglaterra no va a triunfar. ¿Y quién fue? Un cristiano, Charles Spurgeon. O evangelista en este caso, estamos viendo. Ejemplo de viento de doctrina, Podesta, jefe de campaña de la Hillary Clinton, o como a mí me gusta llamarla, la Hillary Clinton, la asesina. Este jefe de campaña, Podesta, se filtraron sus correos por Wikileaks. O sea, usted sabe que uno manda un correo privado, alguien se metió y lo publicó en Wikileaks. O sea, cosas que tú no querías que se supieran. Y en ese contexto, ¿qué correos habían? Nos vamos a infiltrar en las iglesias. Y hablaban pestes, denigrando que estos son unos tontos. Eso, para palabras que se puedan decir en este contexto, ¿no? Entonces, cuando yo te digo de que hay gente que se quiere infiltrar en la iglesia, no es teoría de la conspiración. Es que hay gente que dice, sí, pues, o sea, podemos cambiar a la iglesia. Cambiémosla desde adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que estar el evangelista apologeta? Diciendo, a ver, Podesta, ¿qué queréis que? Fácil. Me meto a una iglesia, porque así lo han hecho. Se meten a la iglesia, ya, a ver, ¿qué necesita esta iglesia? ¿Esta congregación qué necesita?
No, mira, sé que necesitamos construir ahí. Ah, pues, ahí tenía unos 10 millones de pesos. Hermano, venga para acá. Usted tiene sus 10 milloncitos, sí. Ah, oye, escuchemos al hermano porque tiene algo más que decir. ¿Qué quiere decir, hermano? Ah, sí. Bueno, y ahí, ¿qué es cosa? Se ganan el aprecio de la gente a través del dinero. Y después, ¿puedo predicar? Por supuesto, hermano, por favor. Por favor, predique. Bueno, viva el aborto y viva todo lo que ustedes quieren, lo malo, ¿no? Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio. Segunda de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Entonces, esta es la tercera vez que se menciona evangelista y cumple con tu ministerio. ¿Y cómo se describe la obra del ministerio del evangelista? En los versículos previos. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Y eso lo vamos a ver después del break. Terminamos el evangelista. Ya, porque ya